He aquí que no se ha acortado la mano de Yahweh para salvar. Bendito sea, curioso, no se ha acortado la mano. Me parece particular que normalmente, o más bien es el brazo lo que es extendido, pero la mano es como la parte corta de la extremidad. Pudo haber dicho no ha sido cortada la mano, sino dice no ha sido acortada la mano, o sea, como hecha más pequeña, ¿verdad? Mi punto con esto es que recordemos que el primero, Yahushua, el Mesías, es el brazo de Yahweh. Cuando aparece en la escritura, el brazo de Yahweh hace alusión a su primer manifestación en la tierra. Cuando dice la mano de Yahweh, hace alusión a la segunda manifestación en la tierra, primero y último. Entonces, particular que menciona acortado, pero se refiere a la mano, como dando a entender que el último, que curiosamente viene como hijo pródigo, no por eso es acortado como para cumplir lo que Yahweh quiere, porque Yahweh lo estableció y es por eso que se va a cumplir, no por la capacidad humana que pueda tener el último en este caso, sino por la voluntad de Yahweh, porque está escrito que todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Entonces, y eso es parte de lo que hemos hablado de cómo Yahushua vino para que todo fuera sujetado a sus pies y que después se tenía que manifestar para sujetarse a sí mismo. O sea, para que se manifieste, cosa que él reconoció desde el principio, desde haber venido la primera vez, pero que se manifieste ese reconocimiento de la grandeza de Yahweh por encima de todo, ¿verdad? Como Yahushua dijo, el Padre mayor es que yo. Entonces, he aquí no se ha acortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Yahushua es el intercesor y nosotros somos escuchados por Yahweh por medio de Mashiach. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro poderoso. Esto es importante entenderlo. Es el pecado el que hace que no escuchemos al poderoso o el que hace que el poderoso se aleje. En sí somos nosotros los que nos alejamos por medio del pecado, ¿verdad? Pero también se puede entender como que él no puede estar, quiero dejar claro también, él es omnipresente, pero su manifestación no se va a dar donde está el pecado. Entonces por eso dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro poderoso. Recuerdan, curioso que también se puede dar para contradecir entre los que no entienden o no creen. Yahushua dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. Ahora, ¿quiere decir eso que tiene que ver con iniquidad? Por supuesto que no. Pero como el pueblo estaba en iniquidad, cuando llegó la verdad, la rechazaron y mataron a Mashiach. Entonces, la verdad, que es el Mesías, trae división porque una persona, de acuerdo a su libre albedrío, cree o no cree. Entonces Yahushua vino a dividir a los que creen de los que no creen. Pero no es que Yahweh o el Mesías quieran dividir en el sentido de que, como sabemos, Yahweh odia la división. Yahweh ama la unión, pero él mismo no se puede unir con la maldad. Entonces era necesaria la división, como cuando Yahushua dice, para que el cuerpo no se vaya enterito al infierno, si su mano le hace pecar, corte su mano. ¿Sí me explico? He aquí no se ha acortado la mano de Yahweh para salvar, curiosamente, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro poderoso, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Vean cómo lo menciona, como siempre hace Yahweh, y en Isaías se ve constantemente, una forma y dos. Han hecho división entre vosotros y vuestro poderoso, como por ejemplo antes de venir Mashiach. Y vuestros pecados, después de Mashiach haber venido, han hecho que oculte de vosotros su rostro. ¿Sí me explico? El pueblo estaba dividido, las tribus del norte y las tribus del sur estaban divididos en su doctrina, fariseos, saduceos y otros montón de feos. Han hecho división entre vosotros y vuestro poderoso, los pecados, las iniquidades, desde que se dio la ley y los profetas, porque la ley es la que se dio para mostrar la transgresión. Entonces, una vez que se dio la ley, las iniquidades trajeron esa división. Yahushua vino para marcar esa división, siendo él la verdad y mostrando entonces, por ende, la iniquidad. Pero después de él haberse ido, vino la apostasía, en la cual continuaron los pecados, y eso provocó que se ocultara el rostro de Yahweh. Hablando del rostro, ahora me mandaron, creo que es que fueron dos hermanos, me estaban mandando cosas, el hermano Gonzalo y Pepe. Una imagen de vamos a ver cómo puedo hacer, vamos a ver si la encuentro en YouTube. Que hicieron con inteligencia artificial el rostro de Jesús y
Dejo claro, Jesús. Se me olvidó cómo le llaman a ese. Ah, bueno, aquí está. Agarrando bueno, el manto de Turín. ¿Manto es que le llaman o cómo le llaman? Bueno, lienzo. Bueno, esa cuestión, la que supuestamente cubría al Mesías cuando estaba en la tumba y que cuando supuestamente, o sea, obviamente Yahushua resucitó, pero según la historia de ellos, cuando resucitó, estando cubierto con eso, el poder marcó la imagen de él en ese manto. Ahora, ya hay muchos que creen que eso fue Leonardo da Vinci que lo hizo para engañar al mundo entero, que fue muy artista creando esto. Hay unos que dicen que le puso sangre verdadera y todo para que se fuera más real. Hay un montón de historias al respecto. Obviamente yo no creo que esto lo haya cubierto el cuerpo de Mashiach, menos que esa sea la imagen de Mashiach, porque tras de eso recuerden que Isaías 53 dice que, perdón, el 52 al final, que sería golpeado tanto que ni siquiera se vería como un ser humano, mientras que en el manto de Turín, vamos a ver, la cara que aparece se ve como un humano, solo tiene sangre aquí un poquitito en la frente, se supone aquí, ¿verdad? Y se supone que es por la corona de espinas, pero se le ve la cara normal como un ser humano normal, ¿verdad? Entonces, ni siquiera se ve hinchado. ¿Sí me explico? Yo creo que se vería más deforme, según lo que dice Isaías 52. Entonces, agarrando esta imagen con inteligencia artificial, hicieron esto. Y todo el mundo como loco porque dijeron, ya están viendo al Mesías, según ellos. Entonces, el falso Mesías aparece así y ya todos se fueron detrás de. For those of you who don't, Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el hermano, ok, vamos, me preguntó algún hermano que yo ya he mencionado aquí varias veces. Recuerdan que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que todo indica, bueno, según la evidencia que ha salido por ahí que me envió el hermano Omar, es judío hoy en día, se convirtió del cristianismo al judaísmo, y se acuerdan que desde la vez pasada a él lo comparaban con el emperador Ciro por que estaba apoyando mucho a Jerusalén, volvió a Jerusalén la capital, y todo el mundo está esperando que construya el templo. Bueno, los judíos principalmente están esperando que él dé de alguna manera la ayuda necesaria que falta para construir el templo. Entonces, pueden ver el nombre Donald Trump si lo traducimos a hebreo, ¿verdad? Tienen aquí. Y vamos a ir a la calculadora del camino de Yahweh. Ven Donald Trump 424, ¿ok? Y por otro lado, Mashiach, esperen que se me fue, ok. Mashiach, que es 358, Ben, hijo, es 52, entonces 358 más 52, 410. David, Mashiach, hijo de David, 424. Entonces, para los judíos, Donald Trump es Mashiach, hijo de David, porque va a hacer todo lo que piensan que va a hacer. Y obviamente, no dudo, ¿verdad? También que Trump, si no está bien parado en Yahweh y Yahushua, que obviamente no lo está porque se convirtió. O sea, ya estaba mal, pero fijo, se convirtió, se puso peor. Y no me puedo imaginar el ego, ¿verdad? Si todo el pueblo judío le dice, tú eres Mashiach ben David, el que esperábamos. Entonces lo hacía porque el hermano me ha preguntado si así era, entonces para que lo pudieran ver ahí. Ahora bien, continúo. Vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Y esto es interesante también porque, repito, Yahushua está conectado con la división, la primera parte, y el último con esta parte. ¿Qué hizo Moshe cuando descendió del monte? Se puso un velo. O sea, ocultó su rostro del pueblo. Si el último, así como el rostro de Moshe resplandecía como el sol, Hanok fue llevado en el año 365 como el ciclo del sol. Cuando Noach nació, iluminó toda la casa, era albino, se veía como el sol, ojos amarillos. Entonces, el último es el sol de justicia, el hijo del hombre que viene como en los días de Noach, que es el testigo como Moshe, quien también es conectado con Hanok o Enoch, el sol de justicia. Entonces, si Yahweh como sol de justicia esconde su rostro, pues se oscurece. Por eso es que hemos estado en una oscuridad espiritual, en la noche espiritual, y por eso se manifestaría como ladrón en la noche. Vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro. ¿Se acuerdan que le dijo Yahweh a Moshe cuando dijo, muéstrame tu estima? Lo puso en una peña y le dijo, pero no podrás ver mi rostro, solo mis espaldas, porque representa la segunda manifestación, cuando viene a mostrar su estima. Cuando Moshe en Éxodo 33 le pide que le revele su camino, ahí Yahweh le muestra su favor y su presencia, que eso es lo que Yahushua trajo, siendo Yahushua el camino. Entonces dice, porque vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. Vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad
vuestra lengua. Entonces, ¿verdad? Claramente esto en todo aspecto, el literal es obvio, como siempre, ¿verdad? Pero mucha gente lee esto y dice, no, pero yo nunca he derramado sangre. Entonces eso no se aplica a mí. Pero recuerden que Yahushua dijo, el que odia a alguien ya es un asesino. El que no perdona, el que guarda rencor, el que no quiere que una persona exista, ya es un asesino, porque en su mundo lo mató. Y cada cabeza es un mundo. O sea, si usted fuera el poderoso, usted ya lo habría matado a esa persona. ¿Sí me explico? Porque vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidad, ¿verdad? Las obras, lo que hacen, porque uno normalmente usa los dedos para obras manuales, entonces lo que hacen, cada pequeño detalle es iniquidad. Vuestros labios, ¿verdad? Que entonces haría alusión a los mandamientos. ¿Por qué? Porque tenemos 10 dedos en las manos, son 10 mandamientos. Y recuerdan cada dedo con el que Yahweh hizo las plagas de Egipto, que fueron 10, y con el dedo escribió los 10 mandamientos también. Entonces, esto hace alusión a que los mandamientos que cumplen son los del enemigo. Y con eso me refiero a una de dos, o siguen la carne, y lo que les manda la carne, esclavizados al pecado, o lo que el otro, ¿verdad? Lo que acabo de decir se refiere a lo que Samael produce en el hombre. Y Heilel produce los mandamientos de hombres. El hecho de que piensan estar sirviendo al Todopoderoso, pero están haciendo algo que a Yahweh no le agrada. Entonces, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, ¿verdad? Y no solo la mentira como la conocemos, decir algo que no es verdad, obviamente. Pero recuerden que si Yahushua es la verdad, el falso Mesías es la mentira. Si Yahushua es el nombre de verdad, entonces ¿cuál es el de mentira? Si Yahushua dijo que este mundo lo gobierna Satanás, el poderoso de este mundo, entonces es de esperarse que en el mundo en general llamen al Todopoderoso de una manera que no es como Yahweh lo pidió para sí mismo y para su Hijo. Yahushua dijo, yo vengo en nombre de mi Padre, Juan 5:43, y no me recibéis. Yahushua, el nombre de Yahweh, salva. Pero cuando uno venga en su propio nombre, a él van a recibir. Entonces, si Yahushua es la verdad y la mayoría de la gente no conoce ese nombre, ¿cuál es el que la mayoría de la gente clama e invoca? Un nombre que es de mentira, porque no es el verdadero nombre del Mesías, ni siquiera existía hace unos 3 siglos. Entonces, vuestros labios pronuncian mentira, no solo cuando se le dice a alguien algo que es falso o cuando se da un falso testimonio en un juicio, que es el mandamiento de los 10, sino también cuando invocan un nombre de mentira, un nombre falso, pensando estar invocando a Yahweh. Es como llamar un número que no es, ¿verdad? Un número que no es y espera hablar con la persona que piensa en su mente, ¿verdad? Pero si pone un número malo, no le va a responder la persona que usted espera. Y recuerden que los números también en el hebreo son letras, curiosamente. Entonces cada número es una letra o una palabra, como el nombre del falso Mesías sería 666. 666, el falso Mesías, y Yahushua 391. Y ya que estamos aquí, ¿ven eso? Jesus Christ. Vamos a ponerlo así para que suene más. Vean, 666. Me van a banear. ¿Ven ahí? Ay, ya lo hice. Ya me lo cambiaron. Ok, entonces, continúo. Porque vuestras manos, ya lo dije, vuestros labios pronuncian mentira. ¿Qué dice la escritura de los 144,000 elegidos? En el 14. Dice, en sus bocas no fue hallada mentira. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Yahweh. Como he dicho, digamos, la mayoría de la gente interpreta esto literal. Entonces dice, los elegidos son vírgenes, ¿verdad? Por lo que hemos visto en otros momentos. Dice aquí, no se han contaminado con mujeres. ¿Pero a qué se refieren las mujeres en la escritura? Iglesias, por eso la gran ramera o la virgen. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Yahweh. Si estos fueran sin mancha delante del trono de Yahweh, literalmente en el aspecto de, y bueno, obviamente literalmente sería que no tengan una mancha visible, pero me refiero en el sentido de sin pecado, entonces no habrían necesitado al Cordero. ¿Para que siguen al Cordero por donde quiera que va? Si hay 144,000 hombres sin pecado, esos hombres condenan al mundo y Yahushua no es necesario, porque hubo 144,000 sin pecado. ¿Sí me explico? Pero la escritura dice que todos estamos bajo pecado, de acuerdo a la Torá. Por eso solo Yahushua cumplió la Torá para liberarnos de la acusación de la Torá. Y a través de Yahushua entonces nos volvemos sin mancha, ¿está claro? Entonces es por eso que son sin mancha delante del trono, en sus bocas no fallada mentira. ¿Por qué? Porque en sus mentes, ¿qué es lo que tienen? El nombre de él, Yahushua, y el nombre de su padre, Yahweh, escrito en la frente. En sus bocas no es hallada mentira. ¿Por qué? Porque confiesan el nombre del Todopoderoso. ¿Y cuál fue el verso del día? Si confiesas con tu boca que Yahushua es el soberano, ¿por qué?
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. Labios y lengua, las dos formas, como siempre que todo lo dice de dos maneras, palabra y voz. Labios y lengua hace alusión a, por ejemplo, idioma y lenguaje, como ya he explicado. La lengua, al estar adentro, los labios afuera, hacen alusión a tener conocimiento profundo, la lengua o el lenguaje, tener conocimiento profundo del lenguaje. Pero si usted solo sabe hablar y hasta eso le cuesta, pues sería idioma, de los labios para afuera. Por ejemplo, con el hebreo, que hay tanta profundidad, viene siendo el hebreo que hablan en Israel, eso es un idioma. El lenguaje, la Shona Kodesh, es el hebreo de la Torah, saber los valores numéricos, saber cómo se conectan unas y otras palabras, saber cómo cada letra tiene que ver con el significado de la palabra en sí, saber cómo toda palabra y letra nos lleva a Mashiach. Eso es entender la profundidad del idioma, pero para la mayoría de la gente es solo una forma de comunicar cosas básicas acerca de la vida, lo que sea. Entonces, por eso dice labios y lengua. Vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. Entonces, por fuera y por dentro están mal. No solo lo dicen con sus labios, en su corazón también, porque la lengua habla de lo que hay en el corazón, y en este caso tendrían maldad, por eso rechazan la verdad, por eso rechazan a Yahweh, por eso no quieren la luz. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. No hay quien clame por la justicia. Bendito Yahweh, bueno, en cierta manera, por eso tenía que poner tan malo para que hubiesen algunos que clamaran, ¿verdad? Como nosotros. Pero recuerden que al nosotros volvernos parte de él por medio de Yahushua, ya no somos del mundo. Y por ende, no hay quien clame por la justicia, aunque nosotros clamemos, porque sería él mismo clamando. ¿Sí me estoy explicando? No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Yahweh. Así es. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad. ¿Recuerdan cómo se traduce normalmente y no tan correctamente, pero cómo se traduce el tercer mandamiento? No usarás el nombre de Yahweh en vano. Otra forma de decirlo, no usarás el nombre de Yahweh para vanidad. Otra forma de traducirlo, no levantarás o convertirás el nombre de Yahweh en vanidad. Otra forma de decirlo, no harás del nombre del Todopoderoso Yahweh una ilusión, como de pasarlo de Yahweh a Jehová. Ahí lo cambiaron, lo volvieron vanidad. Y por eso todo el mundo confiesa mentira con su boca. ¿Sí me explico? Entonces, confían en la vanidad, porque ya no confían en el nombre de Yahweh, confían en el nombre falso. Confían en la ilusión, en la falsedad, en el engaño que les creó la apostasía, la iglesia falsa. Confían en la vanidad, confían en los ídolos. Y por eso hicieron el ídolo de Jesús de la manera que lo hicieron, que se viese un poco atractivo, de acuerdo a la forma en que lo querían hacer y como mucha gente lo quiere ver, atractivo. Y no se dan cuenta que eso es vanidad. El atractivo exterior, físico, es vanidad porque es pasajera. Entonces confían en la vanidad y por eso necesitan un ídolo que puedan ver y tras de eso que les parezca atractivo. Porque si hacen un ídolo feo, dirían, no, así no puede ser él, yo ese no lo sigo. Y es la razón por la que Yahweh mandó a Yahushua de esa manera, sin atractivo. Confían en la vanidad y hablan vanidades. ¿Ven eso? Confían en la vanidad y hablan confirmando lo que decía del nombre. Y no solo el nombre, como ya dije, sino toda la doctrina. Y esto hablando de creyentes, pero fuera de la fe, de todo el mundo está hablando de vanidad, obviamente. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Como siempre, las dos partes de todo en esta realidad, la dualidad que Yahweh creó, arriba y abajo, derecha e izquierda, hombre y mujer, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Siembra, recoge. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Entonces también es como concebir en el corazón una maldad y después llevarla a cabo. Esa es el darle a luz. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. Curioso, bueno, por un lado incuban huevos de áspides en Proverbios. La araña que la atrapas con la mano, pero está en los palacios reales. Decía, 4 de las cosas más pequeñas de la tierra son más sabias que los sabios. Recuerden que la sabiduría se conecta también con la astucia, ¿verdad? Algunos traducen lo de ser astuto como la serpiente, lo traducen como ser sabio como la serpiente. Menciono eso porque aquí está pareciendo negativa la araña. Bendito Yahweh que la atrapas con la mano. O sea, Yahweh va a hacer que el enemigo, el maligno y los impíos sean atrapados por medio de lo que va a hacer con el último, que es la mano. ¿Sí me explico? Y el último es el que viene como rey. Qué curioso que va a haber una plaga como de langostas y
dice la araña que la atrapas con la mano, pero está en los palacios reales. O sea, se mete hasta en lo más alto para tratar de, en este caso, siendo impío, destruir. O en el caso de la araña, ¿verdad? Comerse lo que pueda. A veces sirve porque se come los insectos, ¿verdad? Del lado positivo, pero llena todo de telarañas. Y las telarañas, tras de que se ven mal, enredan, son molestas. Entonces, ese es el punto aquí de la telaraña, porque las personas que son como arañas, ¿cómo hacen las arañas para comer? Hacen telarañas, se enredan al que se acerca a su casa y se lo comen. Entonces las personas que son como arañas, con sus palabras, con sus acciones, enredan a otros, los hacen acercarse y cuando los tienen cerca, los consumen. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que coma de sus huevos morirá. Lo invita a comer y se muere con lo que le da. Y recuerden que el alimento representa la enseñanza. Y si los rompen, saldrán víboras. Así, ¿verdad? Porque había dicho huevos de áspides. 5. Serpientes venenosas. Cefa. Entonces, incuban huevos de áspides. Hasta aquí, sifonei. Sifoní, Betsait Sifoní. Después dice, el que coma sus huevos morirá y si los rompen saldrán víboras. Entonces es como que tristemente esta gente de una o de otra manera hace daño. Si se acepta lo que están dando, se muere uno. Y si trata de destruirlo, se multiplican para atacar. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Vean qué importante este verso, porque nos está revelando cómo interpretar la escritura. Recuerden que los elegidos se visten de lino finísimo, resplandeciente y blanco, que es la novia que se casa con Mashiach en las bodas del Cordero. Y los invitados, que serían los muchos que resucitaron al lavar sus ropas en la sangre del Cordero, llegan con ropas blancas. Pero los impíos, los que han confesado el nombre de mentira al falso Mesías, los que se han inclinado ante ídolos, los que han creído en doctrinas falsas, sus telas no servirán para vestir. Son como el que trató de entrar a las bodas con ropa que no era y le dijeron, ¿usted qué está haciendo aquí vestido así? Échenlo a las tinieblas de afuera. Ni de sus obras serán cubiertos. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y si se visten de sus obras, sus telas no van a servir. ¿Se acuerdan cómo he mencionado que las hojas de un árbol representan las obras de la carne? El fruto, las obras del espíritu. Y por eso cuando Adán y Eva comieron, se cubrieron con hojas y Yahweh les dijo, eso no los va a cubrir. Y les dio pieles, el cordero. Entonces, por eso también cuando Yahushua llegó a la higuera y estaba lleno de hojas, pero no tenía fruto, la maldijo. Porque las hojas no nos van a dar el alimento que nos puede dar el fruto, por decirlo de alguna manera que se entienda. Ahora, sí dice la escritura que el árbol de la vida, pero ese ya es otro, sus hojas son para sanidad de las naciones. Y eso indica que cuando hacemos obras, ya en ese momento, con la carne sin inclinación al mal, vamos a hacer obras para vida. Entonces incluso las hojas van a funcionar para cubrir o para ayudar y sanar. ¿Sí me explico? Pero en la higuera fue el pecado, no sirvió el delantal de higuera, de hoja de higuera, entonces Yahweh nos dio pieles. Eso representa que nuestras obras no nos van a poder llevar al reino, solo la obra de Yahushua en el madero. Y aquellos que no confían en Yahushua no tienen con qué vestirse. Y hay quienes confían en uno falso, por ende la ropa que tienen para vestir no sirve. Entonces hay gente que no tiene ropa, los que no tienen a Mashiach. Hay otros que creen en él, pero les han enseñado uno falso, entonces la ropa que tienen no sirve. Y por eso tienen que o lavarla en la sangre del cordero o comprar otra como la Odisea. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Rapiña. Los ángeles caídos son representados por aves de rapiña. Y los ángeles caídos son uno de los principales que crearon las doctrinas falsas, buscando adoración del hombre, buscando que el hombre pusiera la fe en ellos en vez de en Yahweh. Crearon muchas doctrinas falsas y por ende las obras que hacen los hombres que siguen esas doctrinas son obras de rapiña, porque son doctrinas de ángeles caídos. ¿Sí me explico? También se puede entender como que son obras, cosas que hacen que al final son muerte y por eso se las van a comer las aves de rapiña, no son obras de vida. Obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. ¿Verdad? No conocieron a Yahushua, el camino, quien nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Nadie que por ellas camine conocerá paz. Nadie que por ellas camine conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas. Qué duro, ¿verdad? Como Yahushua vino y esperaban que viniera la luz, pero más bien se apagó la menorá por 40 años en el templo
y al final de esos 40 años fue destruido Jerusalén y los que estaban en Yahudá tuvieron que huir. Después llegaron los creyentes y fueron asesinados por montones de tiempo por creer en Mashiach. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Proverbios vemos, como acaba de decir el hermano, que entre 4 cosas, bueno, siempre dice 3, ¿verdad? Hay una cuarta o así. Yahweh abomina aquel que corre a hacer el mal, como lo vemos aquí, ¿verdad? Que decía, que se me hizo, sus pies corren al mal. Decía entonces, por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como los ciegos. Palpamos la pared como los ciegos. Recuerden que, bueno, entre las plagas de Egipto, hubo oscuridad tal que era como si se estuviera ciego. Por otro lado, y bueno, a lo que me refiero con eso es que eso representa cómo la gente que se aleja de Yahweh termina en oscuridad espiritual, como estaban los egipcios en el aspecto físico. También por otro lado, recuerden que cuando Yahushua vino, los fariseos dijeron que ellos podían ver. Y Yahushua les dijo, porque ustedes pueden ver, van a permanecer ciegos. Por decir o creer entender, se quedaron atascados en lo que malinterpretaban, ya que no estuvieron dispuestos a aceptar la verdad, ya que la soberbia que tenían no los dejaba. Por eso la levadura de los fariseos de la cual nos debemos deshacer para poder empezar a ver. Es como quitarse las escamas que tenía Paulus en los ojos. ¿Por qué tenía su Paulus? Por fariseo. ¿Sí me explico? Palpamos la pared como los ciegos. Andamos a tientas como los que no tienen ojos. Recuerden, ¿quién es ciego sino mi siervo? Dijo Isaías. Bueno, Yahweh a través de Isaías, porque el último viene como hijo pródigo. ¿Y qué le pasó a Sansón? Le sacaron los ojos. Andamos a tientas como los que no tienen ojos. Así llegó, ¿verdad? Donde los filisteos cuando hizo caer todo. Tropezamos a mediodía como si fuera de noche. Llegó Yahushua, que es la luz del mundo, cuando más iluminó la tierra, y tropezaron como si fuera de noche. Tanto así que se oscureció la tierra cuando murió. Estamos en lugares oscuros como están los muertos, ¿verdad? Vean qué curioso esto, porque así como dice, juntamente con él nos resucitó, con Yahushua. Esto es importantísimo por algo que también voy a decir después. Vean cómo Yahweh, la escritura, habla en pasado de algo que desde nuestra perspectiva no ha pasado, pero para él ya sucedió, ¿ok? Porque nosotros todavía, en el caso de algunos, ¿verdad? Porque los elegidos no pasan por muerte, pero todavía no hemos muerto, no obstante ya nos resucitó. Entonces, para nuestra perspectiva, no he muerto, pero ya me resucitó desde la perspectiva de él, porque ya todo se cumplió. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ya nos hizo sentar, pero aquí seguimos en la tierra, porque todavía estamos experimentando el tiempo, aunque para él, que es eterno, ya todo está hecho. ¿Está claro? Entonces, así como a través de Yahushua nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales, aquellos que no tienen a Yahushua están en lugares oscuros como están los muertos. Entonces, aunque estén vivos y anden por ahí en esta perspectiva, en esta realidad, es como si estuvieran en el Seol, ya, como si ya se hubieran muerto. ¿Está claro? Por otro lado, es como cuando Eliyahu le dijo a Acab, Yahweh en cuya presencia estoy. Nosotros podemos estar con una persona, quien sea, X, y nosotros estar con Yahweh y él estar con el enemigo, aunque estemos en esta realidad, en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Presente. Tropezamos a mediodía como si fuera de noche. Vino Yahushua, no lo vieron. Estamos en lugares oscuros como están los muertos. Permanecieron muertos cuando llegó la vida. ¿Y qué dijo Yahushua a los fariseos? Que eran sepulcros blanqueados. Estaban como los muertos y no sabían. Todos nosotros gruñimos como osos. Gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, mas no la hay. Salvación, pero se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Nuestros pecados han atestiguado. Qué curioso que los pecados testifiquen. Y que el último venga como hijo pródigo, siendo el testigo. O sea, conociendo también el mal en carne propia. Porque con nosotros están nuestras iniquidades. Y conocemos bien nuestros pecados. 2 puntos. El rebelarse y negar a Yahweh, ¿verdad? El rebelarse y decir que Yahweh no existe, o decir que Yahweh no es el verdadero, volver a Jehová, a Dios, si vuelve a él. El volverle la espalda a nuestro poderoso. 2 cosas. Yahushua vino y negaron que fuera él, el poderoso, porque estaban en rebelión. Después le vuelven la espalda. Qué curioso, porque recuerden que la segunda manifestación representa la espalda de Yahweh. Entonces es como que esta vez no es que Yahweh deja que vean sus espaldas, sino que todo el mundo le dio su espalda. Al volverle la espalda a nuestro poderoso. El hablar calumnia y rebelión.
hablar nuevamente, calumnia, Yahweh detesta la calumnia, ¿verdad? Que es como el chisme. Y obviamente hablar mal de alguien. A lo que voy con el chisme o la calumnia es que normalmente se interpreta o mucha gente cree que solo es pecado o Yahweh solo lo detesta si lo que se está diciendo es mentira. Pero eso es mentira. Yahweh detesta todo lo que se diga para destruir, aunque sea verdad. Obviamente debemos destruir el mal, debemos exponer el mal. Eso sí es parte de. Pero cuando alguien habla, murmura, para destruir, para dañar, para herir a quien sea, a la persona que le habla o a otra de la cual le habla, que eso es donde ya caemos en chisme, Yahweh lo detesta. Vean porque estaba hablando de, y esto ¿verdad? Hago hincapié porque esto es algo que la mayoría de gente hace casi que constantemente. Mucha gente se sienta a tomar café o tecito para hablar de algo. Me explico, es como, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Aquí nos vamos a comer, ¿verdad? Mucha gente eso es lo que hace, el espacio de tiempo en el trabajo, a ver de quién se habla. Yahweh detesta eso. Y si va a hablar uno, que hable bien. Si uno va a hablar de alguien, hay que buscar hablar bien de alguien, o mejor no hablar, ¿ok? Mejor evitar. El hablar calumnia, pero recuerden que dice, y conocemos bien nuestros pecados. El hablar calumnia y rebelión, ¿verdad? Entonces esto incluye lo que confesamos con nuestra boca, en el sentido también en oración y demás. El hablar calumnia y rebelión y el concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Vean que esto lo separa de la calumnia, por lo que decía. No solo es mentira, porque de ser así ya lo estaría diciendo aquí. Yahweh odia la calumnia, calumniar a alguien, hablar mal de alguien, pero también odia cuando dicen cosas que son mentira. Y del corazón, ¿verdad? Como que dicen la mentira con ganas, no por error o por mala interpretación, no, es porque quieren dañar con esa mentira. El derecho se retiró, el izquierdo también. El derecho se retiró y la justicia se puso a distancia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. Qué curioso que hoy en día hablan tanto de equidad y no saben lo que eso es. No pudo llegar, porque al final hablan de equidad, pero todo el mundo está buscando su propio beneficio, lo cual no es equidad. La feminista odia al hombre, el machista ve a la mujer como menos, el racista ve a otro que es de otro color como que no ha evolucionado suficiente, ¿verdad? Porque así fue como empezó el cuento del racismo, y etcétera, etcétera, etcétera. La equidad no pudo llegar. Vean qué curioso, la verdad tropezó en la plaza. ¿A dónde es que matan a los dos testigos? En la gran plaza. Y obviamente cuando alguien muere cae como cuando se tropieza. Y es posible que este tropiezo haga alusión también a el último viniendo como hijo pródigo. Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. El Yahoo no llega así. La verdad fue detenida, como van a detener a los dos testigos en Yom Teruah, como detuvieron a Yahushua, que es la verdad. Con respecto al testigo se dice que es fiel y verdadero, o sea, lo que predica es verdad, porque da testimonio de Yahushua, que es la verdad. La verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Vean eso, qué sorprendente. Recuerden que a los dos testigos que mueren en la plaza y no les van a mostrar equidad, porque ese día no va a llegar cuando lo juzguen, después de haberlo detenido en Yom Teruah, va a ser puesto en prisión por 10 días, como dice Apocalipsis 2, que sería desde Yom Teruah hasta Yom Kippur. Y obviamente en general aquí está diciendo que hay justos que están en la cárcel y no merecen estar ahí, que alguien los puso ahí en muchas razones, en algunos casos por error, en otros casos por su justicia los incriminaron. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esto lo vio Yahweh y desagradó a sus ojos que hubiera perecido el derecho. Vio que no había nadie y se maravilló. Qué curioso porque hace unas horas estaba pensando en algo así. En estos versos, pero estaba enfocado más en Isaías 63, para variar. Recuerden lo que dice Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom? Porque el último viene como Jacob vestido de Esaú, de Bosra, que significa redil, porque viene por el redil de los elegidos, con vestidos rojos, porque viene como Saraj, ¿verdad? Con el cordón rojo, viene como hijo pródigo. Este vestido con esplendidez, y ahí continúa, pero más adelante dice, miré y no había quien ayudara. Me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Con mi ira pisoteé a los pueblos, los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. He pisado yo solo el lagar. Recuerden que Yahushua vino con Juan el Bautista, Eliyahu, y ahora viene el último, que es el último que falta, el profeta, ¿verdad? Y vendría con Eliyahu, pero es el profeta el que falta de cumplir lo que
todavía tiene que cumplirse, y por ende dice aquí esto: he pisado yo solo el lagar. De los pueblos nadie había conmigo, los aplasté con ira. Vean cómo aquí lo confirma. Vio que no había nadie y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. Entonces, en 63 está hablando Yahweh en primera persona, de que se ve solo, y en el 59 está hablando Yahweh viendo desde los cielos cómo nadie se interpone para que maten al último, sino que están de acuerdo. ¿Sí me explico? Así como obviamente no se interpusieron con respecto a Yahushua, aunque Pilato trató, la esposa de Pilato le dijo unas cuantas cosas y demás. Y lo salvó su brazo. ¿Ven eso? Tercera persona. Aquí me salvó mi propio brazo. Primera persona, pero es la misma historia, la misma profecía. ¿Sí me explico? ¿Y qué dije al inicio del estudio? He aquí no se ha acortado la mano de Yahweh, que es el último. Y empieza a contar cómo viene y lo meten preso, y Yahweh se sorprende de que nadie se interponga. Y lo salvó su brazo, o sea, lo salva Yahushua. Y lo afirmó su misma justicia, ¿verdad? Lo que hizo. Y por ende confirma el pacto. Y Yahweh sabe la justicia que tendría, como en el caso de David, por ejemplo. Pues de justicia se vistió como de una coraza. ¿Recuerdan que ahora hablaba de los del mundo que no tienen a Mashiach? Entonces sus ropas no sirven para cubrirse. Pero el último se cubre de Yahushua, que es el que nos da la justicia, como una coraza. ¿Por qué? Volviendo al verso del día de hoy, que el Padre que es perfecto, si confiesas con tu boca que Yahushua es el soberano y crees en tu corazón, donde va la coraza, que Elohim lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Por eso la justicia es la coraza. ¿Sí me explico? Pues de justicia se vistió como de una coraza, porque cree en su corazón en el Mesías Yahushua, que es el brazo. De justicia se vistió como una coraza, también indicando que viene a hacer guerra. Para eso la coraza, ¿verdad? Como en Efesios. La armadura espiritual. Vestidos de toda la armadura de Yahweh para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, que es creer en el corazón, en la muerte y resurrección de Yahushua HaMashiach. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Entonces eso muestra que el último viene como creyente en Mashiach. ¿Sí me explico? Como el resto de nosotros debemos vestirnos de coraza. Con yelmo de salvación en su cabeza, Efesios. Tomad el yelmo de salvación, misma armadura. Con yelmo de salvación en su cabeza. ¿Por qué yelmo de salvación en su cabeza? Porque vimos que los elegidos tienen en su cabeza el nombre de él y el nombre de su padre escrito. Ese es el sello del poderoso vivo en la frente de los elegidos. Entonces el nombre del Padre en nuestra mente es el yelmo de salvación. ¿Por qué? Porque como dice este verso, con la boca se confiesa para salvación. ¿Y dónde está la boca? En la cabeza, donde va el yelmo. Exacto. ¿Verdad? Y como sabemos, solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Es el nombre de Yahushua, el cual debemos confesar para así tener un yelmo que nos protege. La cabeza como el sello del poderoso vivo, el nombre del Padre y del Hijo. Con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura. El primero, Yahushua, vino a salvar, trayendo misericordia, y en el madero dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el último dice, el día de venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, etcétera, etcétera. Con mi ira pisoteé los pueblos, los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. Vean cómo dice, mi ira me sostuvo. Trae la venganza en su corazón y la ira es lo que le da la fuerza para terminar la misión. Y vean cómo dice aquí, tomó ropas de venganza por vestidura. Viene para traer la venganza que está en su corazón. Y se cubrió de celo como un manto. Como con un manto, como el manto de Eliyahu que toma Elishua para la doble porción, el celo del poderoso que es el fuego consumidor. Yahushua vino como el agua, el último como el celo. Por eso, bueno, el último como el fuego, ¿verdad? Porque el celo es como llama de fuego. Lo vimos en Cantares 8:6. Entre otros versos donde vemos lo mismo. Y Yahweh dijo en Éxodo 34:14, yo soy un poderoso celoso y mi nombre es celoso, por eso se manifiesta como el celo para traer venganza, porque el pueblo que dijo hacer pacto con él se fue tras otro, y por eso está celoso. Se cubrió de celo como con un manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos. Que dijo Yahweh y repitió Yahushua cuando hablaba con los fariseos en Salmo 110, Yahweh dijo a mi soberano, o sea, Yahweh dijo al Mesías, mi soberano, siéntate a mi diestra
Así como Yahushua al resucitar ascendió a la diestra del Padre y se sentó ahí después de su resurrección. Entonces esto se refiere a lo que vendría después de él haber resucitado y ascendido, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Yahweh, el que habla, le dijo a su hijo Yahushua, siéntate a mi diestra. Y una vez que se sentó ahí, espérate porque tengo ahora que volver a descender como otra persona para hacer que tus enemigos caigan a la tierra. Por eso Apocalipsis 12, cuando ya Lucifer finalmente cae a la tierra, el dragón. Apocalipsis 12. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de las costas, ¿verdad? Que hace alusión a los creyentes también. Y en este caso, ¿verdad? Hay creyentes que se van a perder, hay creyentes que se van a mantener. Por eso hay que perseverar hasta el fin. Y temerán desde el occidente, donde se manifiesta el último, porque el primero se manifestó en el oriente, y Yahweh dijo que sería como la luz que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Por eso Yahushua dijo, yo soy la luz del mundo, y el último es el sol de justicia. El primero representa el frente, como cuando uno ve el frente del sol que viene hacia uno al amanecer, y el último representa la espalda, como cuando uno está viendo el atardecer y puede ver el sol claramente, porque ya está lejos. Y temerán desde el occidente, final de los tiempos, el nombre de Yahweh. ¿Por qué? Porque viene como el celo, y su nombre es celoso. Y temerán desde el occidente. Qué curioso, bendito Yahweh. El pago dará a los de las costas. Y temerán desde el occidente, como las costas del occidente, el nombre de Yahweh. Y desde el nacimiento del sol, su estima. Recuerdan, la estima es lo que viene al final de los tiempos. Entonces, qué curioso que cuando habla del final de los tiempos, primero menciona el occidente. O sea, esta vez empieza desde el occidente y se muestra hasta el oriente, que es donde nace. ¿Sí me explico? Por eso empieza el ministerio en el occidente y lo matan en el oriente. Y curiosamente hay una profecía en el Islam, que obviamente aquí no creemos en el Islam, pero es una profecía que ellos tienen, que la malinterpretan, pero que dice que el fin de los tiempos sucedería cuando el sol saliera del occidente. Entonces se va a manifestar, pero de una manera que no tiene que ver con que el sol en realidad, el físico, ¿verdad?, salga de ahí. Porque él vendrá como un río encajonado, viene enojado, impelido por el soplo de Yahweh, la Ruach HaKodesh. Como dijo Yahweh, que no será con armas, no será con fuego, no será con ejército, sino con su espíritu que va a destruir al maligno. Vendrá el Redentor a Sión. Recuerden que la palabra redentor, que la pueden ver aquí, Goel, esa palabra es la que aparece en el libro de Ruth, que traducen como pariente, porque el pariente podía redimir a Ruth. Entonces cuando ponen pariente, en hebreo aparece redentor. Entonces en el libro de Ruth habla que hay dos redentores, el fulano de tal, que no se menciona su nombre, Peloní Almoní en hebreo, y Boaz. Boaz dice que tiene que hablar con el primer redentor para ver si le permite él redimirla a Ruth. Entonces eso muestra que hay dos manifestaciones de Yahweh como redentor, primero y último. Porque se puede hablar de que Moshe fue redentor del pueblo, porque Yahweh lo utilizó para sacar al pueblo de Egipto, pero solo pudo sacar al pueblo de Egipto después del sacrificio del cordero. Entonces el sacrificio del cordero fue la obra de redención. ¿Sí me explico? Yahushua es el redentor porque él es el cordero que murió por nosotros, pero el último viene testigo como Moshe, dando testimonio del cordero para que los elegidos puedan salir. Digo eso porque, repito, en Ruth vemos que hay dos redentores. Boaz representa uno de los dos y Boaz es el nombre de uno de los dos pilares del templo. Entonces, Jaquín y Boaz representan a los dos redentores, al primero y al último. Vendrá el redentor a Sión y a los que se vuelven de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. A ellos viene. Por eso Yahweh prometió que vendría a la tierra y estaría con el pueblo. No solo cuando vienen las nubes a recoger a todos. Eso es después de que lo maten al testigo como Moshe y Eliyahu. Y este será mi pacto con ellos, dice Yahweh. Mi espíritu que está sobre ti, mi espíritu que está sobre ti. ¿Recuerdan como Yahweh le dijo a Moshe que pondría de su espíritu en los 70 ancianos? Y al hacer eso no se hizo menos poderoso el espíritu que estaba en Moshe. Como cuando una luz de una candela enciende 70 candelas, la luz de la candela primera se mantiene igual. Y así fue cuando Yahweh utilizó el espíritu de Moshe y lo puso en los 70 para representar las 70 naciones gobernadas por un mismo espíritu en la otra vida. Y también como en Shavuot, cuando se dio el espíritu de Yahweh, todos los de las naciones podían escuchar en su propia lengua. Entonces, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, que dijo Yahweh a Moshe, levantaré un profeta como tú delante de en medio de tus hermanos y pondré mis palabras en su boca. No faltarán jamás de tu boca, porque al final vamos a ser uno, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Yahweh lo ha dicho desde ahora y para siempre. Bendito sea.